Querida Elizabeth, si quieres puedes ir empezando, si tienes ya actividades individuales para ir comenzando con... Sí, precisamente quería hablar con Juan Luis, porque yo pienso que como él habló primero en la última sesión, y no es, tú eres politólogo, ¿correcto? Tal vez todo eso era un poco nuevo para ti, y pensé que al final me quedé un poco corta con tus ideas y quería saber si has tenido tiempo para pensar un poco más, dado en lo que en tu proyecto, dado lo que platicamos la vez pasada y el resumen que envié. Sí, muchas gracias, Elizabeth. Sí, entiendo que fue así, ¿no? Así como que te conté un poco y de ahí fui entendiendo un poco más mientras escuchaba que hablabas con mis compañeros y compañeras. Ahí entendí más o menos el esquema de lo que necesitas para pensar. Me he quedado un poco con la sugerencia del tema del litio y he investigado un Mm, poco más. Y por el tema de los energéticos, yo vivo en Cochabamba. eh, Me ha venido a la cabeza el tema de ELFEC, de la reestructuración que puede tener ELFEC a partir de las nuevas políticas energéticas desde el Decreto Supremo 053, 5503. Entonces, mm, estoy en eso. O sea, la verdad es que estoy investigando un poco más sobre por dónde abordar, si busco más información institucional, hago una comparación tal vez en cuanto a años, o, o analizo el Decreto Supremo y veo qué posibilidades hay, ¿no? De investigar un poco más sobre el tema de la subvención y el levantamiento de la subvención. Pues dame un poco Mm. de contexto, porque como no estoy en Bolivia, estoy empezando desde cero y eso es bueno, porque la verdad tienes que pensar en tu lector como un marciano que haya caído al planeta Ujú. Tierra, ¿no? Para empezar desde cero. Bueno, mi punto de partida es la nueva política energética que tiene Ujú. el decreto supremo que ha sacado el gobierno. Y dentro Eso del apenas entrando el gobierno nuevo. sí, sí. Y Ujú. bueno, hay como un debate, ¿no? Entre si es un decreto o un conjunto de decretos que hacen un cambio estructural y que ya nos pueden empezar a hablar de un nuevo modelo, o si son más bien soluciones un poco paliativas que están ayudando a tener un poco más de tiempo para que el shock económico sea diferenciado, no sea tan fuerte. Entonces, como que el debate académico es un poco ese entre los economistas, hasta donde he visto. Ujú. Y a mí me interesa un poco de todo lo que se habla en el decreto, tratar de buscar el tema del sistema energético nacional. Mm, Porque hay un montón de información que igual creo que es muy nuevo para la mayoría de las personas, ¿no? Por ejemplo, que hay un sistema eléctrico basado en el uso del diésel, ¿sí? Donde están sobre todo cooperativas mineras y es un sistema así muy contaminante, pero al mismo tiempo es Exacto. uno de los que está nuevamente regulado en en el decreto supremo. Ujú. Después hay un conjunto de proyectos de termoeléctricas, de hidroeléctricas, de tendido de una red nacional de energía. Entonces quiero saber cómo afecta todo eso. Eh, Sí, yo pienso que realmente es un tema muy grande y para un proyecto viable tienes que pensar, hay que pensar, digamos, una parte, ¿no? Y lo puedes situar en tu nota, como parte de una reestructuración más grande, o em, digamos, un intento de resolver la crisis que hay, pero prefiero que para tu investigación empieces en uno de esos temas. Si hay un tema que es muy relevante en Cochabamba, donde tú puedes salir y hablar con, no sé, eh, no sé qué generadores son o
Mm, o si es algo muy específico donde puedes empezar o no sé, para hacer tanto investigación general acerca del sistema en una región o em, hacer investigación, digamos en papel, pero también investigación en la calle, hablando con gente, hablando mm, con um, grandes usuarios de energía o con comunidades que no tienen energía o si quieren involucrar más al sector privado, no sé. Um, ujú, como realmente no sé qué sería el tema específico, pero pienso que hay que tratar de aterrizar. Como por ejemplo, estábamos hablando fue Diana la vez pasada acerca de crédito para la vivienda. Selma, crédito para la vivienda. Entonces, ¿era? Sí. Era. No, eso fue diferimiento de créditos. Eh, entonces era más tratar de buscar un grupo, un grupo específico de prestatarios. No, era más bien. El mejor ejemplo en tu caso, el proyecto de Gabriela, que está interesada en todo el tema de crédito a vivienda social, pero ¿cómo abarcas un programa nacional o a un programa que puede servir a millones de personas? La idea es buscar un grupo o una región y al final hablamos de mujeres ambulantes, ¿no? Donde es posible ir y abordar directamente con los afectados, al mismo tiempo con utilizar eso para hablar a más grandes rasgos sobre un cambio más general. ujú. Entonces, en Cochabamba en específico, ¿qué podría ser tal vez la manera de entrar al tema? Una es esta institución ELPEC, ¿no? Que es una de las últimas empresas que se habrían nacionalizado de alguna manera y que son como estratégicas para la distribución de energía eléctrica a nivel nacional y la exportación también de energía eléctrica. Esa es una, Ujú. pero ahorita escuchándote, igual se me ha venido a la cabeza un proyecto que había estado aquí en una parte muy alta y muy fría de Cochabamba, donde han instalado un centro de minería de datos. Y eso me llama muchísimo la Ah, atención, sí. porque ¿Eso de los data centers? es un data center que hace minería de datos y está Ah, en ok. Colombia, en un lugar súper interesante porque es muy frío. Y era otra de las cosas que me llamaba la atención cuando te comentaba lo de la inteligencia artificial, Ujú, porque hay un tipo de impacto ambiental, porque hay un consumo de agua, hay un consumo eléctrico y realmente me llamó muchísimo la atención que ya haya instalado uno aquí. Me ha venido a la cabeza, tal vez no es el único, tal vez puede ser como un trabajo puede ser como un mapeo de algún tipo de iniciativas de este tipo, eh, o podría enfocarme mucho en este emprendimiento de minería de datos y buscar otro enfoque, ¿no? Tal vez ok. No, a mí su me gusta impacto. mucho porque no sé si tuviste chance de ver el proyecto de Big Tech que puse para la lectura. La Eh, verdad, el proyecto es demasiado grande, no me de- y pido disculpas porque era mucho para todos ustedes asimilar en tan poco tiempo, pero hablan precisamente de data centers, tienen algunos ejemplos desde México y no hay ejemplo desde Bolivia. Y entonces me parece, y si tú tienes un lugar muy específico, eh, y la idea de que poner un data center en un país donde hay escasez de electricidad, de donde la infraestructura de electricidad está muy atrasada, me parece una muy buena nota, de cierta manera una nota complementaria a todo ese proyecto de Big Tech. Y entonces, y hay precisamente
modelos específicos. Te voy a mostrar los modelos en este proyecto de CLIP, ¿no? Que está en las lecturas, ¿no? Ujú. Entonces, tú tendrías posibilidad de ir allá, hablar con la comunidad, buscar información de planeación o de cabildeo para que este centro de datos fuera instalado allá. ¿De qué empresa es? No tengo ahorita en mente el nombre, pero tengo una nota previa que ha salido en un medio. Es, ajá, sí, Era más como una nota de color, digamos, ¿no? Que daba a conocer el exacto. emprendimiento. Pero Pero muchas conozco a la gente del veces, medio ok, y tal vez a través de ellos puedo llegar al lugar y no es tan lejos, sí me animaría a ir ok. y por el momento así. Ujú. Ok, yo pienso que eso sería muy buen proyecto. Es manejable, es viable, es relevante, porque eso está en boca de todos ahorita, los data centers. En Estados Unidos han habido un cierto rechazo en algunos lugares. Ya las comunidades han podido frenar a los data centers, igual por preocupaciones sobre el agua, el hecho de que la verdad prometen crear mucho empleo, pero una vez construidos los data centers crean muy pocos empleos. Eh, Como me dijo un amigo mío, en Estados Unidos, cuando estás volando o te das cuenta, por ejemplo, cerca de aeropuertos, ¿dónde están los data centers? Porque son como fábricas, pero no hay estacionamiento, porque no se necesita gente. Mm, Entonces, si no hay estacionamiento, entonces, ¿qué tanto trabajo está creando, no? mm. Bueno, en países de América Latina más gente llega en camión, pero de todas maneras, este, eh, es uno de los mitos y es un mito, bueno, vamos a ver que es un mito que yo pienso que por el buen periodismo la gente está aprendiendo que no haya mucha veracidad. Entonces, ¿alguna otra pregunta, Juan Luis, antes de pasar al grupo? Eh, no, creo que con esta orientación que me estás dando ya me siento más seguro como para enfocarme ya en esto y Ujú. me voy a poner así como a investigar, voy a intentar llegar hasta ahí. Realmente me llama mucho la atención el tema. Ahora que dices sobre el tema del trabajo, el impacto ambiental, el agua, el lugar donde está ubicado es bastante particular porque es un lugar conocido de mucha agua y muy frío. Entonces son como Ah. condiciones climáticas que cumplen para instalar el aparato ahí. Sí, 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 porque a veces bueno, en el tema de data center en México es precisamente donde no cumplen las condiciones. Entonces, am, am, ok, perfecto, pero a todos, y quería enfatizar eso para todo el grupo, cualquier duda que tenga, ya tienen mi WhatsApp y francamente es la manera más fácil para enviarme una pregunta, una duda. ah, lo puedes hacer a nivel personal, digamos, no en todo el grupo. O es más, yo soy no sé cómo aparece en el grupo, pero soy el número con más 52. Entonces así me encuentran, ¿no? Súper, muchas gracias. Ok, más 52 y con gusto puedo, para que no vayan, para que no pierdan, si piensan que algo no está funcionando o tal vez hay que reorientar la investigación, antes de perder tiempo, mejor enviarme una pregunta si lo tienen. Am, entonces, antes de empezar con las lecturas, quería primero preguntarles si tienen algunas preguntas
con respecto a todo lo que hablamos el martes y, y yo envié un breve resumen como enfatizando algunos puntos de una manera un poco más sistemática. Entonces, quería preguntar si alguien tiene alguna duda o si terminaron el martes y pensó, uy, mi proyecto, ¿a dónde voy? Para revisar eso. ¿No? Todos. Noches. Buenas Yo noches, tengo, Andrea. Mm, buenas noches, gusto de saludarla. Yo tenía una pequeña duda respecto a los trabajos, ok. cómo los teníamos que presentar. Ajá. Entiendo que es una propuesta. Esa propuesta es para el día martes, ¿verdad? No, bueno, va a haber un borrador, digamos, muy escueto y después un poco más ampliado para el jueves o tal vez voy a checar con Tania si podríamos hacerlo después de terminar las sesiones para que tal vez podríamos revisar en la última sesión para después em, dar retroalimentación a la propuesta final que vayan a presentarme. ¿Qué piensas, Tania? Sí, es posible, querida Elizabeth, poniendo un plazo de acuerdo a lo que ellos tengan, no muy extenso, porque luego hay que hacer trámites de los títulos, así que sí se puede dar un plazo considerable para que ellos envíen el material. Ok, ok, porque tal vez sí, me pareció, y además como en muchos casos esos proyectos salieron justo el martes y terminar el jueves de la semana siguiente, me parece que no, normalmente propuestas tardan 6 meses en elaborarse, porque primero se habla con mucha gente a ver si es viable, eso es realmente un ejercicio. Entonces... Borrador de propuesta el martes siguiente, después retroalimentación para después entregar una propuesta un poco más amplia en una fecha un poco después. ¿Está bien? Perfecto, muchas gracias. Ok. Entonces, puedes ver en el Moodle, pero francamente a mí me es un poco más fácil el WhatsApp. Entonces vamos a estar comunicando. Voy a hacer los cambios por WhatsApp más bien, ¿no? Sí. Ok. Muchas gracias. Ok. Ah, ¿Alguna otra duda? ¿Falta algunos? Bueno, faltan, eh, faltan varios, ¿no? Buenas noches. Una consulta igual respecto a la tarea, perdón. Gabriela, ¿qué Sí, tal? perdón. En cuanto a lo que nos envió por WhatsApp, que dice que la tarea tenía que entregarse hasta el viernes 23 hasta mañana, entonces se va a recorrer hasta el día martes. No, yo iba, em, lo que yo, ay, parece que para todos es un poco corto, ¿no? El tiempo para entregar el primer borrador, que son 2 páginas, ni siquiera son realmente repitiendo un poco lo que platicamos el martes, pero ampliándolo un poco, ¿no? No tienes que hacer la investigación, tienes que darme tu plan de investigación. Ok, entonces el Sería borrador es hasta mañana del esta plan. Ah, mañana. ok. Sí, mi plan es no poner, mi plan es que ustedes hagan el trabajo bien en vez de estar entregando cosas con preocupación. Tal vez sería mejor el lunes. Para todos ustedes, yo sé que todos trabajan también, ¿no? Entonces, hagamos para el lunes.
Juan Por mí, Luis dice sí, por mí está sí, porque bien. apenas estás en eso. Ok, si puedo, entonces, el lunes voy a enviar eso después de la revisión de trabajo, ¿no? De tiempos de entrega. Ok, pero el lunes para este primer borrador de proyecto, Perfecto. pero Gracias. no es reportear el proyecto, eso es la idea, porque es importante, porque es viable, todo lo que yo armé en lo que envié ayer. ¿Ok? Ok. Voy a enviar eso aclarando en el WhatsApp después de la sesión. Ok. Pues muchas Elizabeth, gracias, Wilmar. sí, Elizabeth, buenas noches, ¿cómo estás? Tengo una Buenas noches. consulta. El anterior módulo que hemos trabajado en periodismo de investigación, un diplomado Ujú. también que hemos hecho, hemos manejado una matriz de investigación de Gabriel, Ah, y no sé si eso puede servir como base para el plan que estás solicitando que podamos utilizar. Es una matriz de investigación periodística de Conectas, de una ok, no lo organización conozco. internacional. A ver, Ok, voy a tratar de buscarlo y compartirlo, pero es en Excel ok. y tiene hipótesis primaria, secundaria, tiene objetivos, tiene riesgos, tiene varios puntos, ¿no? Que Sí, es muy parecido. mm, Sí, sí. puede servir o nos vas a poder Ah, proporcionar alguna no, matriz o no, alguna guía. no, realmente el guía, yo soy un poco menos sistemática, porque yo pienso que cada proyecto tiene diferentes vías, pero yo pienso que para algunos yo tenía eh, otro como lista, otra manera, iba a enviar ¿cómo diría yo? Otro plan de trabajo que un colega también ha manejado. Yo pienso que hay varios, pero sí, está muy bien utilizar eso como una base si prefieres. ¿Sí? Perfecto, Si perfecto, quieres Elizabeth. compartir con el grupo. Voy a buscar y voy a tratar Ok, de compartirlo. Gracias, sí, sí, porque gracias. lo que pasa es que en muchos casos el periodismo no es algo que se enseña tanto, es algo que se practica. Y entonces un curso ayuda un poco en tener retroalimentación acerca de la práctica, ¿no? Y entonces siempre eh, yo espero que tanto yo como ustedes todos pueden ayudar en crear ideas, ¿no? Y en probar ideas, porque no todas digamos, eh, hay que pensar eh, editores o otros lectores son un poco la prueba de que si un lector o audiencia general vaya a entender. ¿Sí me explico? Am, entonces, quisiera pasar a las lecturas. Yo sé que eran muchos y realmente mi error, y pido disculpas, es que el tema de Big Tech fue demasiado grande. Entonces, podemos hablar con eso al final, pero quisiera empezar con la lectura de la investigación en Monterrey, México. No sé ¿cuántos de ustedes pudieron leerlo? Son dos notas. Bueno, y la entrevista con la reportera que envié. ¿No lo leyeron?
Sí, Juan Luis, nadie más tuvo, pues, ok, y como es más manejable que los otros, yo lo que quisiera hacer es, podríamos tomar 10 minutos y leer, voy a enviarle, son dos notas, pero voy a enviar la segunda nota, que es la nota más general. ¿Me da un segundo? Déjeme hacerlo por WhatsApp, porque no podemos hablar de notas si no han, si no han leído. Un segundo. Mm, deme un segundo. Ok, a ver. Cambiaron mi sistema de operación y ya no me funciona. Ok, ¿ya llegó? Sí, llegó. Llegó. Ok, Etiquetan a las industrias. exacto. Entonces, pienso, eso es manejable en 10 minutos. Pienso, y eso, me gusta eso porque hay toca muchos puntos de lo que hablamos, acerca de fuentes, acerca de relevancia, acerca de contestar una pregunta. Entonces, ¿qué tal si tomamos 10 minutos para leerlo y después regresamos y vamos a analizarlo? ¿Está bien? ¿Ok? Está bien, Sí, de volveríamos acuerdo. y Gracias. 45. 5, perdón, 45. aquí son las 5:30. Ok, 7:45, sí. Ok, Perfecto. perfecto. Listo. Am, El enlace está en el WhatsApp, colegas, para que lean, por favor.
Hola, ¿no me escuchan? Ahora sí, Elizabeth, se Ah, escucha. ok, ok, perfecto. Ok, vamos a empezar todos. Bueno, un minuto más, ¿no? Ok, avísenme cuando estén listos con la mano. Erwin, creo que tiene la mano levantada. Erwin. Sí, Erwin. ¿Alguien más? Ok. Sí, Esperamos un minuto más, 2 minutos más. ok. ¿Ok? ¿Todavía leyendo?
Ok, pienso que podemos empezar, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es ¿cuál es la pregunta, como hablamos la vez pasada, cuál es la pregunta que quiere contestar esa nota? Todos pueden quitar el mute Hola. y hablar. Perfecto. Erwin, Y sí. creo que la pregunta que quiere responder esta nota es la necesidad de que alguien se preocupe por el alto grado de contaminación y me sensibilizo con esta nota de Guardian y del quinto elemento, porque yo vivo en una ciudad completamente minera, perdón, en la que aspiramos polvo de plomo todo el tiempo. Y son micropartículas y me identifico plenamente con esta situación y es un aire de frustración y de una cierta esperanza que podemos encontrar con el periodismo para poder encaminar también el trabajo hacia esta investigación. Lamentablemente, los equipos, las mediciones que se hacen frecuentemente en México en este sector son de un nivel mucho mejor, mayor que los que existen en Bolivia y más aún en Potosí. Tenemos, quiero ponerte un ejemplo, para medir el aire, probablemente nosotros hace algunos años hemos utilizado pañuelitos blancos colocando en las ventanas y puertas de los domicilios para ver el grado de contaminación. Esos pañuelitos versus los equipos y sistemas que se manejan en los monitoreos que se hacen en esta región. Entonces, yo creo que la respuesta es ocuparse de este problema que es latente y que nadie lo ve, nadie lo siente, nadie lo identifica, porque es, al no verse, al ser una micropartícula, pensamos que no existe. Entonces creo que la respuesta es ocuparse y atender, en mi modesto entender. Gracias, Elisa. Gracias, Erwin. Juan Luis. Para mí la pregunta es, ¿por qué se está enfermando la gente? Creo que Ujú, Supongo que ha debido partir de ahí, porque después son los datos estatales, los datos de investigadores, hay muchas referencias a movilizaciones, hay fotos de activistas. Creo que en la continuación de esta serie hay una que habla sobre las escuelas mm, y estas fábricas recicladoras, ¿no? Que están importando basura y exportando productos. Pero sí, creo que tal vez ha partido de eso, tal vez de algún dato que hay en Monterrey sobre la enfermedad de las personas, ah, de la contaminación con plomo y eso. sí, muy bien. Y Andrea, ¿cuál es Sí, la pregunta que esa nota contesta? sí, lo que yo identifico es que primero que nada han identificado un problema y ese problema son los altos niveles de arsénico que hay en el aire. Entonces, yo creo que la pregunta que ellos han planteado es qué acciones se han realizado por parte del gobierno y han tratado de investigar cifras para saber o sea, cuál ha sido el grado de inacción que ha tenido el gobierno. Entonces, pienso que es un tema muy importante porque además afecta muchas cosas de la vida de una persona, o sea, su salud, también a vivir en un medio ambiente sano, también es la calidad del aire, entonces son muchos aspectos que se tienen que tomar en cuenta y me ha parecido muy interesante eso. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Elizabeth, sí, ¿Aló? también podría Hola. ser, ¿no? ¿Qué efectos está ocasionando la contaminación del aire y de materiales pesados en la población de Monterrey? Esa quizás podría ser también una pregunta que ha dado lugar a responderse que está ocasionando enfermedades inclusive cancerígenas, como lo manifiesta la investigación. Perdón, no capté lo que te dijiste al inicio. ¿Qué efectos, qué está ocasionando la contaminación Combinación. ambiental en la población de Acción Monterrey? de Monterrey. Cuáles son los efectos? Sí. Sí, exacto. Eh, Hola Elizabeth, Leo le hablan, buenas noches. Aló. hola, ¿qué tal? ¿Cómo va Elizabeth? Creo que la pregunta, me animo a pensar que podría ser ¿cuál es el costo de la industrialización y generación económica de las plantas Mm, recicladoras en la población de Monterrey? El grado de responsabilidad asumida por las autoridades.
No sé si esa es la pregunta, tomando Y, en cuenta que a lo largo de la nota se habla de los recursos que ha generado estas plantas industrializadoras, pero que a su vez contrastan con los efectos que tiene la población. Se habla de 2.500 personas muertas cada cierto periodo de tiempo, lo que hace pensar que el costo es altísimo, ¿no? Si bien pueden generar recursos económicos, pero el costo en la salud es alto. es alto, sí. Mi preocupación va en el sentido de que no sé cuáles sean las políticas en Monterrey como para poder importar basura, porque no encuentro otro término, basura de Estados Unidos, Es para basura que industrial, ya. sí, sí, que a su vez puede generar otros derivados, pero los efectos son bastante nocivos, ¿no? Entonces, no sé si hay políticas de protección, qué acciones asumen, porque hablan de activistas que están buscando que se frene para poder respirar de forma adecuada. Y esto nos lleva a pensar que no es solamente un problema en Monterrey, pasa en el Perú, por ejemplo, aquí muy cerquita de Bolivia, y que recientemente los ciudadanos peruanos se han preocupado por esta suerte de contaminación que generan sus propias industrias. Y lo han hecho a raíz de qué? De un efecto bastante grande que se está desarrollando a nivel eh, latinoamericano con la llegada de un grupo de los coreanos, los BTS, por ejemplo, no sé si usted conoce algo de eso, pero las fans, las fandoms se han dado cuenta que Perú parece un territorio tan desértico, tan gris, que recién se han preocupado por los efectos que produce la industria y ahora están en todo un movimiento de arborización para darle una imagen más agradable, de modo tal que este grupo de coreanos, cuando llegue a esta parte del país, en octubre creo que llegan, no tengan que ver un territorio tan desolado, tan gris. Entonces, eh, creo que hay impactos como ese en todos los territorios que vale la pena reflexionarlos, ¿no? A partir de esta nota que nos hace acercarnos a una realidad bastante cruda en Monterrey. Sí, sí. ¿Alguien más, Mariel? Aló. Ah, Ernesto. Mm, Sí, Yo creo que hola, la, buenas noches. yo creo que la pregunta que hacen es por qué se sigue permitiendo todas estas cosas, ¿no? Porque ya de entrada te presenta el problema y creo que la pregunta va por ese lado, ¿no? ¿Por qué se sigue permitiendo que haya estos niveles de contaminación? Mm, mm. Mariel, ¿querías Hola añadir? Elizabeth. Sí, sí, buenas noches Elizabeth, buenas noches a Mm, todos. Yo creo que la pregunta que responde este artículo es, ¿qué industrias están contaminando el aire en Monterrey cuando contaminan realmente y por qué además siguen operando sin ningún control ambiental efectivo pese al riesgo que existe para la salud pública? Principalmente creo que ahí va orientado este artículo, esta investigación, y si vamos a verlo más fino, también considero que se trata de quiénes son los mayores responsables de las emisiones tóxicas en una de las ciudades más industrializadas de México, como es Monterrey. ¿Qué sustancias peligrosas se están liberando? ¿En qué cantidades se están liberando esas sustancias? Además de qué tan cerca de las fuentes contaminantes, o bueno, qué tan cerca las fuentes contaminantes están de las zonas habitadas. Creo que por ahí va y sí. enfocando mucho el tema social y los movimientos ambientalistas, sin dejar de lado qué hacen las autoridades para regular este tema. Se ve Sí. mucha falta de control por parte de las autoridades y quién se beneficia de este crecimiento industrial, quién paga también el costo Mm, sanitario, el costo ambiental, lo pagan las personas, los habitantes y, y no hay un control, se benefician las industrias, se beneficia el poder, pero los que se perjudican son todos el pueblo en general.
Sí, sí. Yo pienso que todas esas preguntas son realmente parte de la nota. Yo pienso en la pregunta que definí, la pregunta a más grandes rasgos sería realmente cuál ha sido el costo ambiental y de salud del crecimiento desbordado industrial que ha tenido Monterrey. Am, y la segunda pregunta que mencionaron varios de ustedes, realmente cuáles son los, ¿por qué no se ha tomado eh, más medidas el gobierno, ¿no? Para controlar eso. Perdón, Mariel. Sí, 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 Elizabeth, justamente. Creo que son las preguntas básicas más importantes a las que orienta, Mm, ¿no? sí, Identificar cuál es el daño, quién sufre el daño y también quién se beneficia y qué es lo que sí. se hace para controlar esto. Está visibilizando lo que hay en todos los países, aquí en Bolivia también lo hay, una dejadez total del gobierno a sabiendas de lo que está pasando. Es solamente mirar al costado y beneficiarse de contratos que van a hacerles redituables como casta política, pero no a la población, a Pues costa del daño. la cosa, bueno, voy a em, Eh, esa nota salió de una primera investigación que también está en la lista de notas que yo envié, que se enfocó en una empresa en específica que también sale en esta nota. Eso es la segunda nota, pero la primera nota se enfocó en una empresa que se llama Zinc, Zinc Nacional, que es una recicladora de un tipo de polvo, un residuo peligroso que extrae zinc de un polvo acerero. Explica mejor en la otra nota cuál es el procedimiento. Y empezó de una manera muy sencilla y recomiendo que lean la primera nota. La primera nota salió en enero de 2025 y fue realmente un toxicólogo, no fue una gran investigación, un toxicólogo que se fue de casa en casa recolectando muestras y después probando muestras en su laboratorio. Y eso fue un poco el inicio de la investigación. Y después la reportera fue indagando más. Salió la nota de enero 2025 en la lista y el gobierno sí reaccionó, hasta cerrando parte de esa fábrica Zinc varias veces o varias partes. Y sí hubo, digamos, una gran respuesta. Pienso que si esa nota hubiera salido nada más en México, no hubiera dado la misma, no hubiera generado la misma respuesta. El hecho es que haya salido en la prensa internacional. Entonces, después de eso, evidentemente, Quinto Elemento y The Guardian pasaron casi todo un año revisando algunos datos. La ventaja en México es, hay ciertos datos que las industrias tienen que dar para un registro a nivel de América del Norte, de Canadá, Estados Unidos, México. Pero si leen la nota metodológica, que espero que hagan después, van a ver que hay muchos problemas con esa información. Hasta se menciona en la nota. Am, entonces,
lo que hizo esa nota es ampliar la primera nota, que era una empresa, un barrio de Monterrey, a una investigación mucho más amplia para contestar precisamente cuál ha sido el costo en contaminación del crecimiento. Sí ha beneficiado a la gente de Monterrey en el sentido de que es una de las partes más prósperas de todo, siempre ha sido, de todo México. Ha sido un polo de desarrollo, ha traído a muchísima gente, sí hay mucha generación de empleo, se siente, pero ha habido un crecimiento sin control. Am, y además ha habido, yo pienso, lo, bu- lo, em, lo importante lo interesante de esta nota muestra de que hay, digamos, la regulación que hay es muy imperfecta y no hay capacidad. Digamos, sí, no hay capacidad y hay falta de interés, digamos, es una prioridad mínima y es un gobierno que responde, que no actúa de antemano. Ah, entonces, hemos definido la pregunta, yo diría hay una pregunta global y hay subpreguntas. El efecto pregunta global, ¿cuál es el costo del desarrollo? Subpreguntas en una investigación como eso, el costo a la salud, digamos, lo por qué o no lo por qué, pero dónde ha fallido el gobierno en controlar. Am, Ahora quisiera preguntarles cuál es, ¿cuáles son las fuentes que se destacaron? Porque me gustó cómo hay una gama bastante amplia de fuentes. ¿Cuáles son las fuentes que les parecen que hayan tocado, digamos, que han podido em, eh, armar para hacer eso? Mariel, Mariel, ¿tú estás respondiendo o Perdón, 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 Elizabeth, esa es que es estoy la mano? conduciendo. Perdón, mi mano quedó ahí levantada. Es que estoy conduciendo, perdón. Enseguida te respondo. Paro el auto y te respondo. Ah, Perdón. no, 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 no te preocupes. Ok. ¿Cuál es? Porque me gustó la variedad de fuentes. Sí, yo encontré No sé simpático si una anécdota de un senderista, ¿no? Que empieza a contar un poco lo de la contaminación en el aire. También encuentro interesante que rescaten la presencia de la presidenta, ¿no? Que en algún momento se dé como la magnitud del problema, que ya es mucho más amplio, mucho más complicado, mucho más estatal. Eh, y también me ha llamado mucho la atención esta base de datos. Ujú, ujú. Súper interesante porque entiendo que es como que puedes buscar, ¿no? Es un buscador de bases de datos, precisamente, sobre estos temas, ¿no? Del Sí, sector digamos, industrial por países. eso es una investigación factible, digamos, porque existe esta base de datos y esta base de datos es resultado de tratado de libre comercio entre los diferentes países de América del Norte.
Era una parte de los acuerdos. Entonces eso hubiera sido muy difícil hacer esa investigación sin esta base de datos. Pero pensando en bases de datos, cuando ustedes hablaron el martes pasado, era interesante que sí, en Bolivia sí existen varias bases de datos que pueden ser punto de partida para investigaciones. Entonces, base de datos, la presidenta, ¿qué A ver, más? yo encontré fuentes que son oficiales, Ujú, eh, institucionales, ¿no? Ahí ujú, encontramos, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ujú. creo que está la Procuraduría mm, de, de Sí, Protección sí, Ambiental, que em, es, no sé pues si en esa nota o la otra que dice que tiene 8 inspectores para todo un estado. no dice en esta nota, en la otra Es de en ver. la otra nota, sí, 8 inspectores para miles de empresas y además reservas naturales que muestra realmente la falta de interés para invertir. También Am, hay expertos, ¿no? Expertos de muchos academia. expertos y académicos. Sí, ah, mm, creo que no sé si es el punto de partida. También están fuentes empresariales, ¿no? Muy También importante. ¿Realmente exigieron o solicitaron respuestas de muchas empresas? sí, Y yo pienso que esos hablan por sí solos, porque muchas veces tratan de esquivarse, ¿no? De la respuesta. sí, a mí lo que me gustó es cómo esta nota no está em, al margen del sentir de la población, ¿no? Que al final es la que resulta siendo afectada, si bien es beneficiada con el desarrollo y con la generación de ingresos económicos, para, entre comillas, decir, proveerles de un bienestar, pero al final del día ellos son los grandes afectados por la polución, por la contaminación ambiental que existe en Monterrey. Entonces, me gustó mucho que se acerque a los habitantes que son afectados y este activista al que hacía mención el compañero, que es Aldo Salazar, Aldo Salazar, sí, que contó su experiencia como alpinista, recién se había percatado de cuán profundo era el problema, ¿no? Eh, Esas son las fuentes que puedo recordar. Sí, sí, y también otras fuentes son las empresas mismas y los grupos que representan a las empresas y un estudio internacional situando a Monterrey a nivel de América del Norte que muestra que esto realmente no es algo, digamos, que comparado con otras ciudades, eh, digamos, es peor. Hay un comparativo con todo, pienso que es el plomo que se emite en en varios estados de Estados Unidos. Entonces, una ciudad en México produce más plomo, emite más plomo que varios estados de Estados Unidos. Entonces, para mostrar que eso es algo que puede haber resolución si las empresas am, quieren invertir. Y también habla un poco, me interesa un poco las respuestas de las empresas que tratan de justificar diciendo si no contaminamos, eh, si no hacemos este reciclaje de residuos peligrosos, habría más contaminación. Eso es como buscar una manera de justificar una acción eh, eh,
una acción, digamos, dañina, proponiendo eh, haciendo un argumento, digamos, contra los hechos. Andrea, Buenas noches. Acotando lo que mencionaban, sí, realmente México es un ejemplo de acceso a la información pública. Es uno de los países líderes y es uno de los países que tiene la mejor legislación e incluso tiene un instituto especializado para brindar acceso a la información. Entonces, eso facilita mucho el trabajo del periodista, a diferencia de, digamos, en Bolivia, que si bien tenemos algunas herramientas como el SICOES o el INE que da alguna información, a veces es información que está incompleta o que está muy desactualizada. Y cuando uno hace una solicitud para adquirir información, eh, incluso pueden aplicarte el silencio administrativo. Entonces, entonces como no hay una ley de acceso a la información que los obligue a ellos a que nos den información, a veces es cuesta arriba hacer una investigación y poder acceder a documentos y a todo. Incluso, por ejemplo, en el SICOES casi siempre tengo ese problema. O sea, yo intento entrar, digamos, a algo muy específico y esa información no está ahí. O son plataformas muy poco amigables, entonces es difícil entender. Solo eso. Gracias. no, es muy interesante y tengo muy mala noticia para ti que eliminaron este instituto en México. Ya el instituto era autónomo y ya lo movieron o esta función de acceso a la información ya está dentro del gobierno, dentro de una secretaría, un ministerio de anticorrupción, pero realmente yo pienso que el ejercicio de periodismo en México era un ejemplo para el mundo, tenía mejor ley que Estados Unidos y eso ya hay un gran retraso, pero digamos, este tipo de trabajo aquí en Quinto Elemento muestra lo que se puede hacer con buena información. Los informes de contaminación es un poco aparte, pero eso va a seguir siendo accesible, pero muchas otras cosas van a ser más difíciles. Am, Elisa, también hay un estudio publicado en el año 2023, Perdón, bueno, sobre, Selma, no escucho. perdón, Ahora sí. Perfecto. eh, Ya, también hay un estudio que hace referencia a la situación de los niños, es decir, un estudio específico sobre el impacto en la salud de los niños. Hablamos de niños menores. Esto es un estudio publicado por el gobierno de Nuevo León que me parece importante porque habla acerca de cómo menores de guarderías presentan muchos padecimientos en su salud. Paralelamente, también se toma en cuenta el testimonio de algunas personas que se muestran o declaran haber sido completamente sanas, sin ningún tipo de adicciones o de alcohol o fumar, pero que de un momento a otro entraron con problemas de salud que incluso afectaron su calidad de vida a futuro. Y eso también forma parte de este estudio, ya tomando en cuenta directamente a los afectados, a las personas Muy que importante. han sido afectadas en su salud. Sí, sí, es muy interesante el caso de la señora, ¿no? O eso es en la otra nota, perdón. Déjeme ver. Pero sí, Hay varios testimonios, hay varios sí, hay testimonios, varios ¿no? testimonios, ¿no? Es que hay el testimonio de todos los en el barrio afectados por la empresa Zinc y también los testimonios en esa nota. Juan Luis, sí, menciona, gracias, Selma. Juan Luis menciona también en el chat la filtración de un inventario oficial de emisiones. Entonces, no dice más de eso. Pienso que es algo del Estado o de Nuevo León.
y esa filtración es también parece que es más completo de lo que al final se informa directamente al registro internacional. Entonces, por eso yo pienso que tardaron tanto en hacer el estudio, porque la nota, porque hay mucho más información que se publicó en la nota que leemos, si me explico, para que puedan destacar la información y analizar. También hay una explicación bastante buena de la problemática del registro que está hasta el final de la nota. Entonces, no solo y hay una nota metodológica. Entonces, es un manejo de fuentes muy cuidadoso también. Una cosa son las fuentes, también es reconocer que pueden ser las fallas en las fuentes. Sí, exacto. Las comparaciones con los datos internacionales, que sí es importante porque muestra que no necesariamente tiene que ser tan, tan, tan contaminado Monterrey, aunque realmente Monterrey ha sido una ciudad y la nota explica un poco, hay una filosofía un poco en Monterrey de industria es buena y los costos pues los dejamos de un lado, ¿no? Entonces, yo pienso que esa nota que ve varios temas que son Es, es, me gustó esa nota porque demuestra datos, utilizan datos, arman datos para contestar una pregunta. No son solamente comentarios, ¿no? No son solamente activistas, políticos, son datos y después también la importancia de exigir, si es posible, respuestas de los contaminantes. Lo único donde a mí me pareció un poco corto, y eso es por la falta de respuesta, es por parte del gobierno y el gobierno del estado, ¿no? Y pienso que tal vez podrían haber enfatizado un poco más que el gobierno el gobierno tanto federal como el gobierno del estado. En México los gobiernos estatales tienen mucha responsabilidad y poder. También una pregunta que no abordaron es la cuestión de planeación. Se menciona al final la importancia de tal vez mover esas fábricas, que no es tan fácil. Am, Muchas veces las fábricas se instalaron en zonas que no eran muy pobladas y la población viene después. Am, pero, por ejemplo, en la Ciudad de México cerraron varias fábricas por la cuestión de medio ambiente. En Monterrey no es, hay una filosofía completamente distinta. Entonces, pienso que la nota muestra eso, pero tal vez hubiera sido interesante enfatizar eso más con más entrevistas con gente de gobierno, ¿no? Elizabeth, Am, ¿Quién? a mí me Leo. queda una gran interrogante en esta nota. Ujú. Eh, por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad que tiene los Estados Unidos con el envío de estos residuos o estos residuos industriales para su reciclaje en Monterrey? ¿Cuáles serán los acuerdos bilaterales que existen y cuál es la responsabilidad que tienen? Porque eh, me imagino que las condiciones en Estados Unidos son mucho más eh, técnicamente
son mucho más altas para que ellos mismos realicen el reciclaje de los residuos que generan. Mm. Entonces, ahí a mí me queda una gran duda respecto a cuál es el acuerdo para que esto se haya llevado adelante y se haya instalado en Monterrey con los efectos que ya de los cuales usted está puntualizando. Eso es, Ese pequeño detalle a mí me ha hace quedado como una falta, duda en la nota, ¿no? hace No la falta. tengo. Sí, completamente de acuerdo. Y además, hay algo, no, no me acuerdo. Bueno, una cosa, en la nota metodológica, sí explican un poco la diferencia en los estándares. Que Estados Unidos, bueno, hasta ahorita, el gobierno. No sé si va a seguir haciendo, siempre van actualizando los niveles aceptables de emisiones y México no actualizan. Entonces, México está operando con a veces niveles aceptables. eh, establecidos cuando en los años 90, cuando apenas estaban empezando. Entonces pusieron niveles aceptables en el año 90 y tantos y lo ha dejado, mientras Estados Unidos iba cada año cambiando. La responsabilidad, yo pienso que hay una. ¿Cómo diría yo? Y se muestra un poco en la respuesta de las empresas, no sé cómo lo ves, Leo, pero en esas empresas, en esa, cuando se habla de la economía circular y qué bueno que haya esta reciclaje, porque si no, esas productos estarían contaminando más, pero estarían contaminando más en Estados Unidos, no en México. Ah, hay, sería decisión de México de exigir más rendición de cuentas por las empresas que envían los residuos. Pero es una decisión, yo pienso que eso es una tendencia a nivel mundial que hemos visto, que empresas, que los países ricos puedan encontrar, digamos, un basurero en los países pobres o menos desarrollados, digamos, y los países menos desarrollados reciben algún tipo de beneficio que eh, no responde a los costos a la población. Pero la responsabilidad de Estados Unidos tendría que ser, digamos, eh, tendría que ser, esa es una cuestión filosófica. Pienso que no haya un tratado, un acuerdo en sí. Sería bueno responder eso, ¿no? Leo. Am, Y precisamente esa era mi duda, ¿no? no, Porque se puede importar residuos tan dañinos y cómo me responsabilizo yo, generador de esos sí, residuos, con otros territorios. O sea, estoy velando sí, por mis intereses y el sí, bienestar de mi población, pero, y cómo decirlo de algún modo así tan vulgar, me vale lo que le pasa al otro y me parece que es algo realmente grotesco. Y en el año 1990 pasó algo similar con Bolivia en el gobierno del MIR, creo que era, con Jaime Paz Zamora, cuando se hizo acuerdos para traer también residuos tóxicos que nos llegaban de los Estados Unidos, más concretamente a Oruro. Y obviamente los daños eran terribles. Se descubrió en el año 1993 que deben haber algunas notas periodísticas
donde empezaron a registrarse nacimientos bastante particulares, niños con cola de pez, niños Oh, no. cíclopes, así, o sea, bastante grotesco y hubo un movimiento de la población y aquello se paralizó, aparentemente se paralizó, ¿no? Entonces, si bien ellos cuidan a su población, ¿qué pasa con el resto de la población, digamos, con el resto de la humanidad? Por eso No. me interesaba mucho saber cuál es la relación, cuáles son los acuerdos que existen, qué dicen las letras chiquitas, esos acuerdos, no sé. No sé, pues yo pienso que, pues es una, yo lo veo como lo tratan como cualquier otra importación, ¿no? Y digamos, es, la pregunta es si un país como México o como Bolivia, ¿cuál es la ventaja de esa importación, ¿no? Para esos países. Porque no es necesariamente un acuerdo o puede haber algún tipo de costo, digamos, ¿cómo puedes? Y eso es un ejercicio que no es un ejercicio periodístico necesariamente, a menos de que haya gente viendo este tema. ¿Cómo puede, por ejemplo, el estado de Nuevo León ah, exigir algún tipo de pago a las... Estoy pensando aquí, sabes que realmente el chiste sería hacerlo más caro en los países que reciben esos productos, hacer este cambio ya que no sea que no haya una ganancia para esas empresas. Entonces, esas empresas tienen que o pagar más para enviar los productos para reciclaje de una manera segura en otros países o lo tienen que hacer en sus propios países. Lo que está pasando es más barato enviarlo a México porque México no está cobrando lo que debe de cobrar para el daño que se hace. No está exigiendo la inversión que debe de haber y esas son empresas multinacionales. Una de las empresas mencionadas más contaminantes es la empresa Ternium, ¿no? Que es una empresa europea. Y entonces, ¿cómo exigir a Ternium que pague lo justo para limpiar em, sus procesos industriales? Sí, perdón, no estoy contestando bien, Leo. Estoy pensando en voz alta, pero pienso que es una pregunta para todos y puede ser una buena pregunta. ¿Qué pueden hacer los gobiernos en los países en desarrollo para exigir que no sean los basureros, ¿no? De reciclaje de productos tóxicos? Sí, definitivamente. Eso me Sí. recuerda a algo que ocurrió en el año, no sé, 1980, cuando un barco carguero se quedó navegando por ahí porque no le recibían la basura tóxica de Estados Unidos, ¿no? Nadie lo Sí, quería y bien. se quedó ahí por años. Y me imagino que fue una reacción precisamente por los efectos que tenían, ¿no? Sí, sí. Y también ha habido algunas investigaciones por The New York Times de algunos, digamos, algunos países en África que han estado recibiendo desechos. También había hace poco, unos años, una nota, tal vez ustedes se acuerdan, en Chile que encontraron un basurero de ropa enorme. ¿Se acuerdan de eso? Am, entonces, también yo pienso, pues esa es una pregunta.
cómo pueden eh, crear un modelo para que los países en desarrollo eh, cobran, cobran de una manera que no sea más barato recibir los desechos tóxicos de otros países. No quieren cobrar porque ven eso como fuente de empleo, pero no es tan... y en la primera nota de la serie sobre la empresa Zinc, es muy interesante que haya gente, es una empresa mexicana, no es la recicladora es una empresa mexicana y que hay gente que han crecido con esa empresa, que trabajan en esa empresa y que están agradecidas por, por el trabajo. Entonces hay también, hay, s- se tiene que también cambiar un poco el, la idea de que cualquier desarrollo ayuda. Yo pienso que eso está cambiando en muchas partes de América Latina. Am, ustedes no leyeron las otras notas, o sí, porque envié muchas notas. Leo. De la IA, de las tecnologías. La tecnología. Hay muchas notas en eso y fue un error em, incluir todas. Yo pienso que podemos ir, yo quisiera después enviar las notas en específico que vale la pena leer, porque muchas notas, yo quisiera enfocar nada más en América Latina. Leo, ¿tú leíste la nota principal o las otras también? Leí la nota principal, que es Sí, que es bastante larga. breve. eh, no, en todo caso, es, eh, ¿cómo se llama? Así presiona, dice la tecnología a los países de América Latina. En Esa todo nota, el mundo, sí, sí, en todo el mundo, la verdad. Ese es no solamente América Latina, el enfoque. Nadie más tuvo tiempo para leer. Perdón, tal vez era demasiado y hubiera sido mejor nada más enfocar en el tema de Monterrey, porque el tema de Monterrey es un muy buen ejemplo de lo que puede hacer una reportera eh, en vez de un grupo grande de reporteros. Y además es un tema que todos, que levanta que trata muchos temas de interés, ¿no? Entonces, porque quería hablar más de las notas, pero si no han leído, ¿no? Ok, entonces la nota principal. Voy a explicar un poco y después podemos ir. Hay dos otras investigaciones que tengo aquí en la lista. Una es lo de Big Tech y acerca de las presiones que ponen el Big Tech a todos los gobiernos. Y primero es una base de datos enorme, ¿no, Leo? De miles de acciones frente a los gobiernos de las empresas principales como Amazon, Meta, TikTok, am, para frenar regulación y legislación. Y cómo operan ese tipo de cabildeo y incluye varias notas a nivel nacional. Son notas, era una investigación en 13 países durante 9 meses, es enorme. Entonces, lo que quisiera am, es que ustedes vean la nota principal y la metodología
y después voy a enviar la lista de las notas complementarias que habla acerca del problema de agua con los famosos data centers y el cabildeo en los gobiernos, tanto en Brasil como en Colombia. Y eso, entonces voy a enviar esa información. Es una investigación que sería muy difícil para una persona hacer, pero me gusta mucho cómo va de lo pequeño, bueno, a nivel nacional, como base de datos enorme, enorme, exhaustivo. Hasta identifican a los cabildeístas que son los más activos, muchos en Brasil, porque es en Brasil donde el gobierno sí ha intentado frenar un poco más del poder y ha sido, digamos, un caso bastante llamativo, se ha enfrentado con Estados Unidos. El gobierno de Brasil con el gobierno de Estados Unidos y los jueces brasileños por tratar de frenar eso. Y eso es un- una serie de investigación. Y la otra serie de investigación, nadie pudo leerlo de las empresas fantasma en México. ¿Alguien? Yo, Ah, ¿Las empresas fantasma? vale, vale. ¿Mm? Oh, Juan Luis, ¿leíste? sí, Sí. sí, pude leer así como la página Ok. principal, ¿no? Donde está toda la información y aparte Información, vimos de sí. los reportajes. Los reportajes están más en tal estado, no se completó una carretera o un Sí, hospital por y esas el de, empresas fantasmas. sí, Em, el de AMLO, así donde fue el presidente AMLO, con pero AMLO. Ujú. no solamente con AMLO. Lo Sí. interesante de ese reportaje es que ya están identificadas y siguen ganando contratos. Ujú. Entonces, recomiendo mucho esa investigación porque en este caso hubo la ventaja y yo pienso que también eso era por acceso a información que no sé si esa información, acceso va a seguir, de que el gobierno mexicano había identificado empresas que no cumplen con sus contratos, construir una carretera, son muchas carreteras, pero hacen un análisis muy interesante de qué tipo de obras no se construyen o qué tipo de servicios y identifican a las empresas también. ¿Dónde están mis apuntes acerca de eso? Identifican, am, es a través de 20 años, empresas los más, digamos, los que reinciden y también muestran ah, el tipo de ejemplos de cómo algunas empresas tratan de disfrazarse. Entonces, al final ofrecen, y eso es otra cosa, ofrecen alguna solución, es un poco escueto, también que vimos, pero ofrecen soluciones de mejor análisis de, como dice, ecosistema, mejor capacitación para poder identificar cómo esas empresas aparezcan una y otra vez. Pero recomiendo mucho.
leer la nota general también, eh, porque muestra un poco los vacíos en la ley, igual vacíos que vimos en el caso de Monterrey. Y perdón por tantos ejemplos desde México. Más que todo es porque Quinto Elemento realmente es un muy buen ejemplo Investigación. de, de investigación usando bases de datos, pero también tomando bases de datos y ampliando para contar una historia humana, ¿no? Como vieron en el caso de Monterrey. Entonces es esa mezcla y también tomando una historia local y situándolo en un tema mayor, ¿no? Que es el tema mayor. ¿Por qué no se construyen carreteras en México? Porque, digamos, las empresas que ganan, realmente no que ganan licitaciones, no enfrentan ningún problema si no cumplen, hasta ganan otras licitaciones. Am, Sí, lo valioso creo, Elizabeth, de este reportaje que usted menciona de las empresas fantasmas, es como al no existir información, porque indica que más del 52% de la información relacionada con estos contratos que se habían firmado en 24 años, pues han desaparecido y sí, aducen que por incendios, que por que hubo sí, sí. inundaciones, entonces no hay. Pero a partir de lo poco que tenían, que es un 48% de información, ellos consiguen elaborar una base de datos, yo creo que bastante fiable, porque la contrastan con datos del SAT y al mismo tiempo con los contratos que ellos se ocupan de conseguir y contrastarlos con esa información, lo que lleva a Sí, pensar que tienen un personal muy calificado a tiempo de leer, por ejemplo, los contratos que están específicamente en el ámbito legislativo, los términos económicos financieros de los contratos, para lo cual deben conocer muchísimo del ámbito financiero y obviamente del manejo político en sí mismo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un elemento bastante rescatable cuando son ellos los que elaboran su información y la defienden de una forma bastante particular, porque la nota tampoco es larga, es muy escueta, pero de pronto muy impactante para hacernos ver la gravedad del problema y cómo mientras los discursos de resolver el problema mexicano no se resuelven cuando hay tanto dinero que se ha perdido y no se sabe dónde está, cuando debería ir a proyectos sociales, educación, hospitales, dice, implementación de equipos, carreteras. Y lo curioso es cómo estas empresas, a pesar de haber estado en este listado de empresas fantasmas sin haber cumplido con sobreprecios y todo lo demás, resulta que incluso han sido beneficiadas con la condonación de sus impuestos. O sea, no exacto. solamente han ganado plata, sino también les han perdonado, no sé si son 7,000, no sé, algo más de Es, 7,239 millones de pesos mexicanos, creo. Entonces, es realmente grotesco y un poco nos trae a no, lo que no. pasa en Bolivia, ¿no? En Bolivia también ocurren ese tipo de Y cosas. también lo interesante es, realmente no hay una buena ley. La defraudación fiscal es una ley nueva que se puede utilizar para atacar esas empresas, pero en sí no hay manera de realmente cerrar esas empresas. Y digamos, el listado existe en papel, pero digamos, a nivel local especialmente, o a nivel de la empresa paraestatal de petróleo, que es muy corrupto, es muy fácil para que esas empresas ganen licitaciones o adjudicación directas.
no hay una lista pública, ¿no? Para, digamos, eh, para inhibirlas. Digamos, no están inhibidos porque la ley no permite. También había, como menciona aquí, Hacienda, que es el gobierno, había iniciado más de 2.343 querellas en contra por no cumplimiento. 17 llegaron a juicio. Entonces eso también muestra la falta de justicia, ¿no? Cuando hay defraudación fiscal como tipificada en la ley y no, aún así no funciona. Entonces, yo pienso, recomiendo mucho esa nota para ver, como dice Leo, que no es muy larga, pero la manera de sintetizar mucha información es, es muy claro, ¿no? Ah, nadie más leo las otras notas. Bueno, entonces, am, pienso que vamos a dejarlo por el momento, porque la vez pasada pasamos más tiempo, a menos que alguien quiera, añadir otra cosa. Lo que voy a hacer después es enviar un mensaje por WhatsApp. ¿Es mejor por WhatsApp o por Moodle? Si pueden poner en el chat qué prefieren. ¿Por WhatsApp? Ok, ok. Entonces, y para mí, francamente, es más fácil. Recibieron mi otro WhatsApp, ¿verdad? Sí, Sí, ok. Entonces, lo que voy a hacer es poner en el WhatsApp la lectura y digamos, fechas, ¿no? Para entregar y aclarar, ¿no? Que Andrea tú me habías preguntado para aclarar precisamente lo que es. ¿Alguien más tiene dudas acerca de las entregas? No. Es un poco difícil, tal vez es un poco difícil nada más tenerlas, no tener los que quieren poner la cámara están bienvenidos. Y también, como había dicho en el Moodle, ¿alguien tiene alguna nota que quisiera compartir o un reportaje? También de ustedes mismos, me gustaría mucho verlo, si quieren compartir con el grupo, ¿no? Hola Leo, ya te conozco, me siento Sí, mejor pero si te yo conozco tengo, ay, la cara. Muchas gracias, Leo. Ok, ok, bueno, muchas gracias, como pasamos mucho la vez pasada, no quiero tenerles más tiempo aquí. Ok. Ahorita les envío y tal vez ha sido demasiado lectura, entonces voy a revisar la lectura, ¿no? Para asegurar que todos estemos hablando de la lectura. Pero muchas gracias por estar, porque no todos están, yo pienso. Y cualquier duda acerca de de tu proyecto, pues con gusto estoy aquí cuando quieran, si tienen dudas. muchas gracias, Elizabeth. Gracias. Ok, Muchas gracias a ti, muy claro todo, muchas gracias. hasta luego. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Elizabeth. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.